Muy buenos días, contentos de poder llegar a sus hogares y de juntos poder adorar el nombre del Señor en esta mañana. La palabra del Señor dice: aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas. Padre, eso es lo que venimos a hacer. Venimos a honrarte porque tú eres el Dios verdadero, no hay otro fuera de ti. Y lo hacemos con un sentido de reverencia, temor, respeto, adoración al Dios que hizo la tierra y todo lo que hay en ella. Te bendecimos, Padre, porque eres bueno. Y pedimos que tu palabra llegue viva a nuestros corazones en el sentido de que nos cambie y nos transforme. Permite que todo aquel que la recibe en esta mañana caiga tu palabra en tierra fértil para que dé frutos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta mañana lleva por título: sonriendo a pesar del dolor de las pruebas, teniendo una actitud de gozo a pesar de las pruebas. Si pudiéramos juntar por un momento a todas las personas que nos están escuchando en este momento, posiblemente nos pudiéramos dar cuenta que no es mucho lo que tenemos en común. Por ejemplo, venimos de trasfondos diferentes, venimos de una variedad de países y ciudades, y cada uno de nosotros hemos pasado por experiencias personales en la vida que son distintas. Sin embargo, en medio de todo eso que nos diferencia, hay algo que nos une, hay algo que tenemos en común, y ese algo se llama el sufrimiento. Para el seguidor del Señor Jesucristo, el sufrimiento viene en formas y tamaños que son diferentes. Para algunos se manifiesta a manera de una enfermedad física. Para otros viene a manera de angustia emocional, y para otros por medio quizás de soledad. Pero no importa la manera en que se manifieste, en cada caso el sufrimiento es algo serio, es mucho más que una piedrita molestosa dentro del zapato. Sufrimiento significa que nosotros estamos bajo un constante estado de distracción, dolor y miedo a la incertidumbre por el futuro. En esta mañana vamos a tratar el problema universal del sufrimiento, porque todos lo enfrentamos. Y en Primera de Pedro 1, aprovecho para decirle que las próximas semanas nos vamos a mantener en Primera de Pedro 1 y vamos a ir viendo temas prácticos de la vida que posiblemente usted está enfrentando y pues, o va a enfrentar en alguna ocasión, y eso lo va a preparar a usted para manejarlo bien. En Primera de Pedro 1 encontramos un pasaje poderoso con respecto al sufrimiento que nos va a ayudar a calibrar la perspectiva que nosotros tenemos con respecto al dolor. Si ve, el dolor es el común denominador que nos une a todos, independientemente de donde nos encontremos, sea que yo con mi familia estemos acá y ustedes en otro país, eso es lo que nos une a todos. Y como el dolor es un problema generalizado, entonces necesitamos una prescripción potente. La pregunta es: ¿cómo podemos manejar el dolor con un profundo sentido de paz e incluso con un profundo sentido de gozo? Esa es la pregunta. Y para responderla vamos a ir a un pasaje de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1. La gente a la cual Pedro escribió eran creyentes desplazados, viviendo en el exilio. Gente que estaba separada de todo lo que ellos conocían, separados de sus familias, de sus casas, de sus ciudades, de sus negocios, de sus trabajos, los niños separados de sus escuelas. Eran gente perseguida
política y religiosamente, y sus circunstancias ni siquiera podemos imaginarlas. Sin embargo, a pesar de que esta gente, producto de la persecución, estaban desanimados y estaban perdiendo la esperanza, y eso los tenía prácticamente emocionalmente desinflados, Pedro en ningún momento trató de inflarlos con positivismo mundano, sino que se puso en el zapato de ellos y muy suavemente trajo la atención de ellos hacia arriba, permitiéndoles ver más allá de las circunstancias que ellos estaban enfrentando. Quiero decirles que nadie, nunca una persona ha ido del día de nacimiento al día de su muerte sin haber por lo menos en alguna ocasión haber derramado una lágrima. Es imposible encontrarnos con alguien así. Posiblemente nosotros podamos expresar nuestras angustias y sufrimientos de maneras diferentes, pero todos, sin excepción, hemos experimentado el aguijón del sufrimiento. Y posiblemente en este momento usted está enfrentando alguna lucha en el presente. La verdad es, y me atrevería a decirlo, que todos en este momento estamos enfrentando alguna clase de lucha en nuestras vidas. Ese es mi caso y estoy seguro que es también el caso suyo. Por lo tanto, Pedro abre la carta en el primer capítulo y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El autor de la carta da su nombre, se identifica. Ya no tenemos que rompernos la cabeza pensando quién escribió esto, porque ahí lo dice: Pedro, el discípulo y el apóstol de Jesucristo. El mismo Pedro que falló trágicamente y negó al Señor la noche en que él fue arrestado y después lo dejó solo el siguiente día que fue crucificado. En mi opinión, creo que Pedro jamás en su vida olvidó esa experiencia. Pero este Pedro que escribe esto es también el Pedro que fue restaurado por el Señor Jesús y más tarde ayudaría a fundar y a establecer la iglesia cristiana primitiva. ¿A quiénes escribe el apóstol Pedro? Pues ahí lo dice, él escribe a los expatriados de la dispersión. Gente que conocía lo que era vivir lejos de sus lugares de origen, no por voluntad propia, sino a la fuerza. Como dije hace un momento, gente perseguida, gente llevados no solamente a un mundo desconocido, sino también a un mundo hostil. En ese mundo ellos empezaron a vivir. Y Pedro les escribe exhortándolos a que den un buen testimonio a la gente que los estaba persiguiendo. Ahora, esto es fácil decirlo. Oye, da un buen testimonio a pesar de que te estén persiguiendo. Pero es más difícil hacerlo. Si alguna vez usted ha sido objeto de un maltrato injusto, usted conoce entonces la tentación que uno siente por tomar represalias, por defenderse y por tratar al ofensor de la misma manera que él lo trató a usted. Pero el apóstol les escribe a esta gente en exilio, a esta gente dispersada y pasando por momentos difíciles, y lo hace con el propósito de ayudarles a guardar la compostura y a encontrar esperanza más allá de esa persecución injusta que ellos estaban pasando. Pedro también sabía que pronto vendrían tiempos duros y por lo tanto les escribe con el propósito de preparar a esta gente para que estén listos a hacerle frente a esos desafíos. Y si alguna vez usted se encontrase en aprietos o pasando por tiempos de dificultad, si no es que los está pasando en este momento, entonces, mis amados, podremos hallar esperanza y consuelo en las palabras inspiradas del apóstol Pedro. Por lo tanto, esto no solamente es para mí, aquí donde estoy, sino que definitivamente es para usted. No en Ponto, ni en Galacia, ni en Capadocia, ni en Asia, ni en Bitinia, sino ahí en la ciudad y en el país donde usted vive,
ahí en la casa donde usted reside, solo o junto a su familia. Y el apóstol Pedro escribe en el versículo 2, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. El apóstol nos está diciendo buenas noticias. Y las buenas noticias son que usted y yo, al margen de donde nos encontremos, si es que hemos recibido el regalo gratuito de la vida eterna a través de creer en el mensaje de la palabra de Dios y del sacrificio de Jesucristo en la cruz, usted y yo somos elegidos. Y somos elegidos por Dios Padre. Dios supo de antemano, por eso lo dice el versículo, previo al conocimiento. O sea, el Señor ya lo sabía con anticipación que usted iba a ser una persona elegida. Por eso es que no podemos decir que Dios nos ha puesto en la tierra y luego nos ha dejado solo y abandonados para que nosotros lo tratemos de figurar lo que va a pasar por nuestra propia cuenta. No sucede de esa manera. El versículo dice que somos elegidos de acuerdo a un previo conocimiento de Dios y lo somos elegidos por medio de la sangre de Jesucristo aplicada a nuestras vidas por medio del Espíritu de Dios, y somos elegidos para un propósito, no para andar deambulando por la tierra sin rumbo y sin saber qué hacer, como anda la gente hoy en día. El propósito por el cual fuimos elegidos lo dice en el versículo, lo dice que es para obedecer a Jesucristo. Quiero decirle entonces que usted y yo tenemos propósito en la vida, tenemos propósito para seguir viviendo aún en medio de los tiempos difíciles. Hemos sido apartados, usted y yo, que creemos en Jesús, para la gloria de Dios, aún en medio de pruebas y de dolor. Ganamos en perspectiva, profundizamos nuestro crecimiento, maduramos, y todo eso es producto de haber sido elegidos y de que Dios está perseverando en nosotros. Eso es parte de todo el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es resultado del sufrimiento y de la aflicción. Yo me preguntaba mientras preparaba el mensaje, ¿cómo podemos imaginarnos, si acaso es posible, que la gente pueda soportar periodos de dificultad en sus vidas, periodos de sufrimiento sin el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hacen? De nuevo, no puedo ni imaginarme, pero francamente esa es la manera en que la mayoría de la gente vive hoy en día. Viven sin esperanza y viven sin el Señor Jesucristo. ¿Cómo soportan esa enfermedad en el hospital? Sin Jesús y sin esperanza. ¿Cómo soportan el sufrimiento de ver a un hijo que se ha ido y no regresa? Sin esperanza y sin Jesús. ¿Cómo soportan el hecho de que ese esposo está amenazando con irse de la casa? Sin esperanza y sin Jesucristo. Por eso es que para muchos la vida es un dolor tras otro y tras otro que nunca acaba. Pero en los siguientes versículos, del 3 al 9, el apóstol Pedro escribe acerca de cómo nosotros podemos superar esos momentos duros, difíciles que la vida nos trae e incluso regocijarnos en medio de ellos también. Pues bien, mientras leemos los siguientes versículos, y espero que usted tenga sus Biblias abiertas en 1 de Pedro 1, en los versículos del 3 al 9, el apóstol Pedro nos da razones de cómo nosotros podemos regocijarnos, cómo nosotros podemos tener tranquilidad, paz, gozo. Si ve lo que dice aquí, gracia y paz. La gracia y la paz, en buena medida, Dios otorga solamente a los que son sus hijos, es decir, a los que han sido rociados y santificados, apartados y separados para Él a través del Espíritu mediante la aplicación práctica del trabajo del Señor Jesucristo en la cruz y en cuyo mensaje usted ha creído. Pues bien, este mismo Dios nos da razones a través del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndonos que cobramos ánimo, que tengamos valor,
porque aún en medio del sufrimiento hay razones para seguir adelante y hacerlo con una buena actitud y con la correcta perspectiva. En primer lugar, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. La primera razón que yo encuentro de cómo nosotros, aún en medio de las dificultades, podemos mantener una actitud de gozo es porque se nos ha dado una esperanza viva. Si ve, el capítulo final de nuestra vida, si usted conoce a Jesucristo, es el cielo. El capítulo final de nuestra vida no es la muerte y ahí se acaba todo. Eso será para los incrédulos. Pero para el que ha creído en Jesucristo, el capítulo final es estar en la presencia del Dios viviente. Por lo tanto, si ese es nuestro capítulo final, estar en la presencia de Dios, entonces no hay absolutamente nada en esta tierra que se constituya en el capítulo final para nosotros. Por lo tanto, esa llega a ser una esperanza que está todo el tiempo viva, porque nosotros estamos vivos y esa esperanza no muere porque continúa hasta que nosotros estemos delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa esperanza viva durante todo el tiempo que el Señor nos permita tener vida en esta tierra, ¿a quién le importa los obstáculos y esos breves periodos de dificultad que el Señor permite que lleguen a nuestra vida, si a cambio al final nosotros vamos a estar delante de la presencia del Dios viviente? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y que va a motivar que nosotros cambiemos nuestra perspectiva. Esa es nuestra esperanza, la que le acabo precisamente de decir. Pedro menciona aquí en este versículo la resurrección de Jesucristo, porque esa es la base para nuestra esperanza viva. Si Dios Padre levantó a Jesucristo del hoyo de la oscuridad de la muerte, de seguro, tenga la seguridad que nos va a levantar a nosotros también del hoyo de las circunstancias de la vida, nos va a llevar a un lugar eterno que Él está preparando para nosotros. Y aquellos que no tienen a Jesucristo, obviamente no tienen esta esperanza viva. La segunda razón que observo está en el versículo 4 y dice que nos ha llamado para una herencia, y esa herencia es incorruptible, incontaminable, inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Es decir, que usted y yo, en medio de las circunstancias difíciles, podemos regocijarnos porque tenemos una herencia. Y esa herencia no es terrenal, esa herencia es divina, es celestial, y por lo tanto es incorruptible. Es que lo que es corruptible es lo terrenal, pero si la herencia es celestial, es incorruptible. Lo que es corruptible se contamina, lo que es incorruptible no se contamina. No le afectan los virus, no le afectan las bacterias, no le afecta el pecado, no le afecta absolutamente nada. Y también es una herencia inmarchitable porque no se daña, no se echa a perder. Es una herencia divina y por lo tanto, como es divina, el que la protege, esa herencia, es Dios. Claro que sí. Ahora bien, no solamente eso, sino que dice que es una herencia reservada para usted y para mí. Es decir, no es una herencia temporal, es una herencia permanente, garantizada, reservada para usted y solo para usted. Y por lo tanto, nadie puede suplantar o tomar su lugar porque esa es una herencia que le está esperando a usted. La tercera razón que veo se encuentra en el versículo 5. Dice que son guardados por el poder de Dios. Puedo tener una actitud de contentamiento, paz y tranquilidad en medio de las circunstancias que no están como yo quisiera porque tengo una protección divina. Por lo tanto, si yo tengo una protección divina aquí en la tierra, es imposible que las luchas, por más difíciles que sean, hagan que nos extraviemos en este caminar con Dios. Estamos absolutamente asegurados y lo estamos al margen del dolor, de la intensidad de la prueba y de la profundidad de la aflicción. La protección no es nuestra ni de otro ser humano.
El versículo dice que somos guardados por el poder de Dios. Dios es el que nos guarda. Dios es el que hace todo el trabajo en protegernos. Así que el mejor consejo que le puedo dar frente a esta verdad que estamos viendo es que usted le confíe al Señor paso a paso, día a día en su vida. Nadie, escúcheme bien, y sepa esto para que no se deje engañar de charlatanes que andan por ahí. Nadie puede explicarle las razones del por qué usted está pasando por ese específico dolor o situación que le está afectando. Simplemente aceptamos esa situación y sabemos, estamos convencidos de que el Señor nos está protegiendo con su poder desde este momento hasta la eternidad, porque esa es la promesa que Él nos está haciendo. La otra razón la encuentro en los versículos 6 y 7. Dice, en esto se alegre. ¿Sí ve? Ahí está la palabra alegrarse, el tener gozo. A pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Para que la prueba de su fe, ahí está, la prueba de su fe. Puedo regocijarme en medio cuando las cosas no están saliendo como yo quiero, porque tenemos una fe que se está desarrollando. Es una fe que está siendo sometida a pruebas. Mientras estamos en la tierra, Dios prueba nuestra fe y podemos tener una actitud de gozo a pesar de esas pruebas. El versículo lo dice bien claro, que nos alegramos y mantenemos una buena actitud a pesar de las pruebas. No debido a las pruebas, no como resultado, sino a pesar. Nadie se regocija por las pruebas, el dolor y el sufrimiento, sino a pesar de ellas. Eso es importante que hagamos la diferencia. Lo hacemos, nos regocijamos y estamos tranquilos y una buena medida de paz y gracia nos es dada de parte del Señor a nosotros, a pesar de que los tiempos no son lo que nosotros queremos que fuesen, y a pesar del dolor que esos tiempos nos están produciendo. Ahora, este versículo es clave porque nos dice que esas pruebas que no nos gustan y a nadie le gustan, no son necesarias. ¿Se ve aquí? Dice, son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque nos ayudan a probar nuestra fe. Bien, ahora, también nos dice que esas pruebas son dolorosas. Nadie se pone a bailar cuando está pasando por pruebas. Son angustiosas, nunca son fáciles. Nos producen aflicción, somos afligidos por ellas. Y también dice que son diversas, es decir, la prueba que usted tiene es diferente a la mía y es diferente a la de otra persona. Por esa es la razón que usted, yo y la otra persona reaccionamos diferentes, reaccionamos a esas pruebas de manera distinta porque son diversas. Y por último, también dice que esa fe es probada como por el fuego. Claro, porque la prueba necesita ser demostrada que es una prueba genuina, y la única manera de poder demostrar que nuestra prueba es genuina es si es probada. Y esas pruebas nos hacen humillar delante de Dios, nos hacen ser realistas, y desde luego toda prueba es dolorosa. Una nueva razón la observo en el versículo 8. Dice, a Él, o sea, a Dios, a Cristo, lo aman sin haberlo visto. En Él creen y, aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Nos podemos regocijar porque tenemos un Salvador a quien no vemos. El apóstol, Pablo nos dice Pedro nos dice que nuestro Salvador Jesucristo está al lado de nosotros, aunque no lo podamos ver. Ahora usted dice, pero ¿será eso posible? Desde luego que es posible. Toma el caso de una madre que no ve, que es ciega. Ella no necesita ver a sus hijos para amarlos. Es la misma cosa. Usted y yo, que hemos creído en Él, una vez el Señor le dijo a Tomás, porque lo vio y dijo, Señor, Dios mío y Salvador mío, y el Señor le dijo, tú crees porque has visto, dichosos los que creen, bienaventurados, bendecidos son aquellos que creen sin haber visto.
Si ven, nosotros creemos en Él y sin haberlo visto. Sabemos que Él es real y que en medio de esas pruebas, de esos periodos difíciles que nosotros enfrentamos en la vida, Él no está distante de nosotros, Él no nos ha abandonado. Nuestro Salvador está alrededor nuestro, está junto a nosotros y está en nosotros, y por eso es que lo amamos. Y aunque no lo veamos en los tiempos de prueba, Él está ahí, y nos regocijamos por esa realidad de que la presencia de Él está con nosotros. Y por último, nos regocijamos también obteniendo así el fin de la fe nuestra, la salvación de su vida. Nos regocijamos porque la salvación suya y mía está garantizada. Nunca dude de eso. Usted nunca puede perder su salvación. Si usted genuinamente cree en el Señor Jesucristo, aunque no lo ha visto, pero lo cree y sabe que Él es el Señor de su vida y tiene una relación personal con Él, su salvación está garantizada. Nadie puede arrebatarlo de la mano de Jesús. Usted tiene vida eterna en el cielo desde este momento hasta que llegue la presencia del Señor, que usted la va a ver, esa vida eterna en su plenitud. Pero la salvación suya, la salvación de todo el creyente en el Señor Jesucristo está garantizada. Pues bien, a usted que posiblemente está pasando por circunstancias difíciles, le digo, que tal vez esas circunstancias difíciles en algunos momentos le hacen tenerse unos sentimientos de resentimiento por que Dios permite que esas circunstancias sucedan. A usted que está en medio de eso y está teniendo esas luchas, le digo que solo la perspectiva de Jesús, el Señor, puede reemplazar ese resentimiento con gozo. Solo el saber que el Señor Jesús está a cargo de su vida, está en control de su vida, es soberano de todas las cosas que están pasando en su vida, solo eso puede reemplazar el resentimiento que usted tiene con gozo. Se lo aseguro, lo he experimentado y sé lo que estoy diciendo. Ahora, a usted que está buscando y no encuentra, y no tiene manera de tener alegría, contentamiento y gozo, y que las cosas parece que no se arreglan, sino que van de mal en peor, le digo que solo la salvación de Cristo puede cambiarlo a usted de ser un mero espectador a ser un participante. Necesita venir al conocimiento salvador de Jesucristo. Mis amados, yo no sé dónde usted se encuentra en estos momentos en su caminar con Dios. No sé cuántos de ustedes ni quiénes de ustedes necesitaban oír estas palabras del apóstol Pedro para poder ser animados en esta mañana. Me imagino que unos necesitaban oír estas palabras más que otros. Posiblemente estén tratando de establecerse en sus familias, en sus casas, en medio de situaciones adversas, en sus trabajos, y se siente usted disperso como en exilio, expatriado. Lo único que le puedo decir, y se lo digo en base a todo este pasaje bíblico que acabamos de ver en Primera de Pedro, es que venga el Señor. El único que puede cambiar toda esa perspectiva que usted tiene acerca del dolor y el sufrimiento es Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada. El Señor mismo lo expresó, que nosotros somos la rama y que las ramas y que Él es la vid y que separados de Él nada podemos hacer. Incline su rostro para orar. Señor, tú nos has dado en esta mañana palabras de esperanza, palabras de ánimo. Y entendemos que estas palabras que tienen un propósito pueden pasar desapercibidas si las cosas no están marchando bien en nuestras vidas. Ayúdanos a recibir con una buena actitud estas palabras y ayúdanos a apreciarlas porque vienen de ti. Oro por toda persona que me escucha, que está pasando por dolor y por aflicción. Danos y dales a ellos gracia para salir adelante en medio del dolor y del sufrimiento. No podemos hacerlo solo.
Te necesitamos. Por favor, ayúdanos. Danos un sentido de esperanza y de propósito más allá de las pruebas. Ayuda a aquellos que tienen mucha energía y determinación a que mantengan una actitud de compasión por personas que no pueden todavía levantarse porque se sienten débiles y sin fuerzas. Líbranos de ser personas que critican a otros por sus debilidades. Que podamos demostrar gracia y darles una palabra de ánimo en medio de las situaciones que están viviendo. En esta semana que empieza, en este mes que ha empezado, danos ánimo, clava estas palabras en nuestra mente, perméalas, mi Dios, en nuestro corazón, grábalas ahí y ayúdanos a tenerlas presentes, especialmente a recordarlas en los momentos en que las necesitemos. Que sean palabras que nos empujen a seguir adelante, que nos ayuden a esforzarnos y a poner nuestra esperanza en nuestros ojos en ti. Padre, te bendecimos en esta mañana. Oramos agradecidos por tu protección sobre nuestras vidas y la vida de nuestros familiares. Extiende esa protección tuya para toda persona que te ame, que te tema y que busca refugio en ti. Guarda a cada uno de nuestros seres queridos, a los niños, a los ancianos, a nuestras esposas, esposos, hermanos, tíos, primos, sobrinos. Si te conocen, mi Dios, honra la fe de ellos, responde a su clamor y cumple las promesas que tú les has dado en tu palabra. Y si no te conocen, tu misericordia y tu compasión se muevan y los llame, Señor, a la salvación. Y toca el corazón de ellos, Espíritu de Dios, y apártalos para ti. Padre bendito, te damos gracias por ser quien eres. Te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas y por lo que aún todavía quieres hacer en nosotros. Te bendecimos en esta mañana. Te damos a ti el honor y la gloria que tú mereces. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Comparta el enlace, se lo vamos a agradecer mucho. Y también quiero decirles que nos vemos en 2 semanas. No vamos a tener un mensaje en vivo. El siguiente domingo, mi esposa y yo estaremos fuera. Hemos predicado constantemente todos los domingos y pues necesitamos un descanso también. Así que hasta entonces estaremos orando por ustedes y les deseamos que el Señor los guarde y los proteja.